Buenas noches, Pastor. Buenas noches también a nuestros amigos que nos acompañan. Y también agradecemos al Canal 2 que nos está acompañando, transmitiendo. Pastor, bueno, para que tal vez nos conozcamos un poquito, lo conozcan un poco, su nombre es Roy Graf. Y bueno, cuéntenos un poquito de dónde es usted y su familia, cómo se compone. Tal vez así lo conocemos un poco. Bueno, sí, cómo no. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación para venir a dialogar un poquitito acerca de estos temas que creo que son sumamente importantes. En lo personal, bueno, me resultan muy interesantes. Yo, bueno, soy hijo de papás argentinos, nacido en Asunción, en Paraguay. Así que soy paraguayo argentino. Eh, y bueno, trabajamos acá en la Universidad Adventista del Plata hace 2 años y medio. Y hemos trabajado antes en la Universidad Peruana Unión, en la sede, en el campus de Lima. Y bueno, pero sí, nuestra alma mater está un poco acá también, la licenciatura en teología la hicimos acá, la maestría sí la hicimos en Perú, el doctorado en las Filipinas. Y bueno, estamos aquí con mi familia, tenemos mi esposa y yo. Mi esposa se llama Cintia, mis 2 hijas, la más grande se llama Emily, está así haciendo hinchada acá. La más chica, Melissa, tiene 18, la más grande, 15, la más chica, está en el Instituto Adventista Balcáns. ¿Siempre supo que quería ser pastor, dedicarse a la teología o cómo fue que descubrió No esto? siempre. Pasé por varias etapas, digamos, pero ya los últimos 2 años del secundario, sí, decidí que sí, que quería estudiar teología, que quería venir a la UAP. Bueno, eso cuando la universidad recién había iniciado sus primeras promociones, yo arranqué con la segunda promoción de la UAP en el año 92. Bueno, un poco largo todo, pues yo estudiaba también otra cosa que había iniciado en Buenos Aires, que terminé el profesorado de música, así que se mezcló todo un poco y se alargó la carrera un poquito, pero bueno, terminamos de cursar el 98, pero la defensa de la tesis 99. Qué bueno, qué alegría. ¿Y hubo alguien que jugó algún rol importante para tomar estas decisiones? ¿Algún familiar, algún amigo? De estudiar teología, Sí. tenía un compañero en la secundaria con el que no me he vuelto a ver. Él era mayor, era alguien que se convirtió de grande y quiso venir a estudiar teología. Entonces se llamaba Fernando, y él para poder venir tenía que terminar el secundario. Así que fue al Instituto Adventista Florida a terminar el secundario. Y bueno, él me contagió mucho esto de estudiar la Biblia. No es que antes no estudiaba, pero realmente me contagió eso de la relación personal con Jesús a través del estudio de la Biblia, una vida devocional fuerte, ¿no? Y ahí sentí el deseo de venir a estudiar teología. Él no pudo. Él no pudo. Nunca, por distintas circunstancias, él tenía familia, se le hizo muy difícil, pero él fue de alguna manera alguien que tuvo un impacto importante. No podría decir que lo sé, que no sé si él sabe, o sea, el impacto sí lo puedo haber observado, pero no sé hasta dónde él supo lo que pasó después, ¿no? Era la época, no teníamos Facebook ni nada de estas cosas. Claro. Pero bueno, sí, ahí. Y por supuesto mi familia, mi papá no fue pastor, pero él sí trabajaba para la iglesia, siempre fue un anciano bastante dedicado, mucho tiempo, tenía mucha literatura en casa, en la iglesia, así que él proveía en ese sentido y bueno, facilitó mucho las cosas también, ¿no? Nos entusiasmó en ese sentido. Qué bueno, Pastor. ¿Sabe? Hablando de redes sociales, también tenemos nuestra red social. Nos pueden encontrar en Instagram como centrowhite.ar. Y de hecho ahí van a tener una caja de preguntas. Así que sí, al final nos vamos a volver a encontrar acá con el pastor. Y ustedes pueden ir haciendo sus preguntas a medida que va avanzando. Y tal vez le haremos llegar algunas de las preguntas. Así podemos charlar
alguna duda que haya quedado sobre el tema. Pastor, entendemos que usted en su tesis doctoral ha defendido este tema, ha hablado acerca de esto, y bueno, es lo que hoy puede compartirnos, así que le agradecemos muchísimo que pueda acompañarnos, y bueno, el tiempo se lo dejamos para usted para que pueda empezar. Muchas gracias, no sé si me quedo sentado mejor, no quiero perjudicar a la cámara, tal vez si así nos quedamos aquí. Bueno, miren, a ver cómo empezamos, ¿no? Como bien dijo Alex, este tema tiene que ver con mi tesis doctoral, por lo tanto, yo me entusiasmo mucho con el tema, ¿no? Como les digo a veces a mis alumnos, yo puedo hablar de esto 2 semanas a la menor provocación, digamos, y tiene una cantidad de aspectos colaterales, secundarios, que son sumamente interesantes. Como a la presentación se le puso el título, ¿no? Principio de articulación, y se menciona el santuario. Cuando nosotros hablamos como adventistas del santuario, tenemos cierta familiaridad con el concepto, ¿no? Que tal vez no conozcamos todos los detalles. Tal vez el concepto de principio de articulación sea un concepto que sea quizá más novedoso para algunos, ¿no? Bueno, entonces, en mi trabajo doctoral, yo en realidad no es que me dedico solo al tema del santuario, sino que presento el santuario, propongo el santuario. Ha habido propuestas anteriores, pero quizás tomé esa idea y he tratado de elaborarla más, y hay mucho más por hacer todavía en ese sentido. Presento el santuario como lo que llamo el principio de articulación de la teología adventista. Pero tal vez hago ahí entonces alguna aclaración. ¿Qué queremos decir con esto de principio de articulación? Cuando hablamos de esto, no estamos hablando simplemente de un concepto que nosotros elegimos, vamos a decirlo así, por una cuestión puramente de practicidad, o porque, bueno, hemos pensado en alguna expresión que pueda ser útil para hablar acerca de esto, y hay gente que usa otras expresiones, sino que digamos que es un concepto que surge, voy a tratar de no ser muy técnico, para hacerme entender, es un concepto que surge del análisis de cómo nosotros conocemos, ¿ok? Es decir, y cuando digo conocemos en el sentido más amplio, es decir, cuando nosotros, en cada acto de conocimiento humano, nosotros adquirimos conocimiento nuevo que articulamos, y ahí uso el término intencionalmente, con conocimiento previo, ¿ok? Eso significa entonces que en nuestra mente, cuando nosotros adquirimos conocimiento, vamos organizando la información que tenemos en nuestra mente de alguna manera. Eso no significa que nosotros hagamos eso de forma consciente. Normalmente vamos tirando, entre comillas, ¿verdad? La información nueva que adquirimos, eso va quedando en nuestra mente, pero no es que está en cualquier lado. Vamos organizando esa información en nuestra mente, y esa información que nosotros organizamos forma un todo que a nosotros nos permite interpretar la realidad de cierta manera. No siempre somos conscientes, de hecho la vasta mayoría de la gente no es consciente de que hace eso, pero vamos organizando las informaciones, los datos que recibimos de la realidad, y para usar una expresión más precisa, lo que nosotros hacemos es interpretar esos datos, es decir, nosotros interpretamos la realidad a la luz de conocimientos previos que tenemos. Esos conocimientos, algunos son más pertinentes, otros son menos pertinentes en función de la información que estamos procesando, ¿sí? Es decir, frente a determinados datos de la realidad, a determinados hechos, a determinada información que nosotros podemos leer, por ejemplo, en un texto, o recibir una imagen o lo que fuere, nuestra mente considera que de pronto algunas informaciones previas que tenemos son más pertinentes que otras, ¿sí? Y hacemos conexiones. Esas conexiones pueden estar bien hechas o mal hechas, pero las hacemos, de facto, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos lleva, no? O sea, podríamos poner quizá ejemplos, ¿no?, de la vida sencilla, ¿no? O sea, si yo, tengo que presentarle a un nativo de una isla perdida en Oceanía que jamás ha tenido contacto con otras civilizaciones, ¿no? Una ilustración que a veces uso con mis alumnos, le presento, no sé, una tijera, y de pronto, asumiendo que nos entendamos con el lenguaje, cosa que no sería posible, pero quizás él observa
y me dice, oh, un arma, ¿no? Y yo le digo, no, un arma no, una tijera nomás, es para cortar papel, y capaz que nunca vio un papel en su vida. Entonces, ¿él con qué conecta? Conecta con lo que él sí conoce. ¿Qué conoce? Y bueno, tiene objetos filosos que tienen punta y que los usa, no sé, para cazar o para pelearse con la tribu del otro lado de la isla. Y entonces él hace esa conexión. Entonces yo le digo, no, no, arma, no, tijera. Y él jamás en su vida escuchó de tijera. Y yo le digo, es para cortar papel, para cortar tela. Y entonces él no sabe qué es papel porque no usa papel, tal vez no escribe. Entonces yo, para poder ayudarlo a entender lo que yo realmente estoy entendiendo, tengo que explicarle qué es papel, tal vez mostrarle uno, explicarle que un papel sirve para escribir, para muchas cosas. Entonces él va adquiriendo información que va conectando con cosas que sí conoce, y tal vez eso le permite entender qué es, por ejemplo, una tijera, ¿no? Entonces, esos datos que nosotros tenemos, esas informaciones que tenemos previas, las vamos conectando. La información nueva la conectamos con la antigua, es decir, la articulamos. Eso significa que vamos armando, ¿sí?, un conjunto de datos, un conjunto de informaciones que nos permiten interpretar la realidad como un todo, ¿sí? Hay contenidos, partes en nuestra mente, pero que no están desperdigados, porque si estuvieran desperdigados, básicamente nosotros no tendríamos cómo procesarlo, ¿verdad? Es como cuando yo escucho a alguien hablar en un idioma que no es el mío, y él puede usar una palabra en ese diálogo 200 veces, pero como yo realmente no sé qué significa, no entiendo el contexto, no entiendo nada, básicamente no recuerdo nada, porque no tengo como ganchitos, les digo yo a mis alumnos, de dónde colgar eso, porque básicamente es información que no puedo procesar, me faltan datos para poder procesarla bien. Si yo entiendo un poco de ese idioma, tal vez pueda de pronto procesar un poquito más de esos datos. Ese todo que nosotros formamos en nuestra mente, ¿sí?, tiene diferentes nombres. Algunos le llamarían esto cosmovisión. Es decir, nosotros vemos la realidad como un todo. Otros dirían que esa no es la mejor expresión. Personalmente no tengo problema si definimos cosmovisión como una visión de la realidad en su conjunto, ¿sí? Y normalmente cuando nosotros hacemos un análisis, esto no es que lo inventé yo, ya hay trabajos previos, por ejemplo el doctor Raúl Kers ha hecho trabajos muy buenos acerca de esto, nosotros en ese todo que organizamos en nuestra mente, bien o mal, podemos hacer las conexiones mejores o peores, pero que organizamos en nuestra mente, en ese todo tenemos una manera de entender qué es lo que unifica a ese todo. Es decir, qué es lo que hace que todo ese todo sea una cosmovisión y no dos o tres, por ejemplo. ¿Okay? Tenemos partes, diferentes ideas, conceptos, conocimientos, tenemos lo que podríamos llamar precisamente un principio organizador que hace que ese conjunto de conocimientos sea un todo, ¿sí? Otros dirían que eso es un sistema cognitivo. ¿Qué significa eso? Es un sistema, y ahí tenemos que usar, definir qué entendemos por sistema, que es un concepto súper general, ¿no? Pero bueno, un sistema es un todo de partes articuladas, ¿sí? Para alguno que tomó alguna materia conmigo me habrá escuchado esto. No es una definición que inventé yo, hay un trabajo doctoral de Timothy Watson que justamente habla del concepto de sistema, lo aplica a teología él, pero primero define el concepto en general. Hay muchas cosas que son sistemas, ¿sí? Por ejemplo, un auto es un sistema, es un todo de piezas, ¿verdad?, que están articuladas. Yo puedo tener todas las piezas en un garage, pero si no están articuladas apropiadamente, eso no es un auto, es un conjunto de piezas tiradas en el piso de mi garage. Pero si está articulado, entonces funciona, es operativo. Bueno, eso es un sistema mecánico. Hay sistemas biológicos, nosotros somos sistemas, y tenemos subsistemas, sistema digestivo, le llamamos sistema, pero en realidad forma parte de algo mayor, ¿verdad?, que el cuerpo humano, la anatomía, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, etc. ¿Okay? Esos son sistemas biológicos. Bueno, así como tenemos ese tipo de sistemas, también tenemos, de paso, el universo en un sentido es un sistema, hay sistemas físicos sumamente complejos. Bueno, tenemos también sistemas cognitivos, es decir, nuestra mente cuando interpreta la realidad, ¿sí?, ofrece una explicación implícitamente, hay una cosmovisión, ¿verdad?, de cómo esa realidad está organizada como un sistema. Y entonces ahí, bueno, nos puede ayudar, por supuesto, el doctor Kers, el primer volumen ahí de su material de deconstrucción de la teología, donde él dice que hay distintos tipos de explicaciones de la realidad. Pueden ser míticas, ¿verdad?, mitológicas, legendarias,
pueden ser teológicas, pueden ser filosóficas, pueden ser científicas. ¿Okay? Dentro del conjunto de las grandes explicaciones que nosotros podemos encontrar, normalmente las más generales, es decir, que se vinculan a disciplinas que ofrecen interpretaciones de la realidad como un todo, tendríamos básicamente dos. ¿Sí? Hay otras. Las ciencias en general ofrecen interpretaciones de la realidad, de aspectos específicos de la realidad. ¿Okay? No sé, la astronomía explica los astros, la biología, la vida, la química, ¿no? Cómo funcionan, cómo es la constitución, ¿verdad?, de los elementos químicos, sus interacciones, etc. No es lo mío, pero bueno, ¿no? Pero hay dos disciplinas que tratan de ofrecer tradicionalmente explicaciones de la realidad como un todo. La primera es la filosofía. ¿Okay? No somos filósofos acá, simplemente estoy diciendo que la filosofía normalmente ha tratado de ofrecer explicaciones de la realidad como un todo, ¿sí? Cosmovisiones técnicamente elaboradas. Y hay otra disciplina que también ofrece explicaciones de la realidad como un todo, y esa disciplina es la teología. ¿Okay? Eso significa que las dos disciplinas, al ofrecer una explicación de la realidad como un todo, de lo que es, ¿sí?, de lo que está allí, podríamos decir, ahí voy a usar una expresión medio técnica, son disciplinas ontológicas. ¿Qué significa eso? Son disciplinas que explican o tratan de ofrecer explicaciones de lo que es, de lo que está ahí. Ontología es el estudio del ser, ontos, ¿sí?, y logos, el estudio de lo que es. ¿Sí? Tratan de ofrecer explicaciones de lo que es, de lo que existe como un todo. Ahora, ¿en qué se basa la filosofía? Se basa fundamentalmente en la imaginación de los filósofos. ¿Okay? A nosotros la imaginación de los filósofos no nos interesa mucho, porque los filósofos han dicho muchas cosas, bastante peregrinas algunas. Me animaría a decir que en la mayoría de los casos deberíamos ignorarlos completamente. ¿Okay? Pero, bueno, puede ser que algunos digan algo, cosas buenas también, ¿no? Pero digamos, tenemos que ser muy cautelosos porque la imaginación es muy fértil, ¿no? Y el estudio de la historia de la filosofía, para alguno que haya leído un poquito de historia de la filosofía, va a ver que encontramos las explicaciones más, más disímiles y demás, ¿no? ¿Qué pasa con la teología? Alguien podría decir, bueno, la teología es diferente. Sí y no. En la historia de la teología se han encontrado también las explicaciones más disímiles que ustedes pueden imaginarse. Parte de esa culpa la tienen los filósofos. ¿Por qué? Porque la teología históricamente ha estado muy casada y asociada con la filosofía, es decir, ha tomado muchas veces una especie de armazón filosófico, la teología, para, como que los aspectos fundamentales para poder de esa manera armar un sistema teológico. Y ahí uso la palabra intencionalmente, un sistema teológico, es decir, toma en realidad el armazón del sistema filosófico y lo llena con componentes que vienen muchas veces de la Biblia, pero que se interpretan desde ese armazón filosófico. No sé si se entiende más o menos hasta acá lo que queremos decir. Ahora, alguien podría decir, ¿y entonces nosotros en qué creemos? ¿Sobre qué nos basamos? Bueno, acá entra en juego un concepto muy importante para nosotros como adventistas del séptimo día, que es el principio de sola escritura. Es decir, nosotros no nos basamos en la imaginación de los filósofos y tomamos algunas ideas sueltas de la Biblia, sino que nos basamos fundamentalmente en la revelación. Claro, alguien podría decir, bueno, pero los teólogos a través de la historia no han estado de acuerdo en cuál es la base de la revelación. O cuál es, mejor dicho, en qué consiste la revelación de Dios. Porque de pronto hay gente que dice que Dios se revela a través de la tradición, se revela a través de concilios de iglesia, se revela a través de resoluciones ex cátedra de los papas, se revela de muchas maneras, ¿no? Y entonces algunos apelan a la razón, la experiencia personal, la tradición, etc. ¿Sí? Y cuando hablamos de razón, normalmente como fuente de la teología, en realidad se está hablando de la filosofía. Es otra palabrita, pero en realidad estamos hablando de la filosofía. Nosotros como adventistas entendemos que la única revelación sobre la cual podemos construir nuestras creencias, doctrinas y por lo tanto armar nuestra cosmovisión es ¿qué cosa? La Biblia. ¿Correcto? No puede haber otra. Entonces, si nos basamos en la Biblia, principio de la Escritura, solo la Biblia como la base de nuestras creencias, Dios se revela indudablemente a través de la naturaleza, pero eso no es una revelación que utilice palabras, no es proposicional. Por lo tanto, no podemos construir doctrinas sobre que requieren necesariamente el uso de palabras, basados en una revelación
que no utiliza palabras. En todo caso, la naturaleza lo que hace es iluminar, ¿verdad? La mente de personas que no tienen acceso a la revelación escrita y tienen un propósito salvífico, pero no un propósito que es el de hacer teología, ¿sí? Entonces nosotros usamos la Biblia. Perfecto. Si usamos la Biblia, entonces la cuestión es, ¿podemos nosotros elaborar nuestro sistema de creencias, nuestra cosmovisión a la luz de la Biblia? Y ahí veo una cara de cierta perplejidad. Acá tenemos que volver un poquito al concepto de sistema, ¿sí? Porque después quiero aterrizar en el tema del santuario. Algunos tal vez esperaban que yo iba a hablar de las 2300 tardes de mañana. Eso se lo puede explicar después el pastor Carbós, Camisa, mucho mejor que yo. ¿Okay? Es otro el enfoque. Lo que quiero mostrar es cómo este concepto del santuario que descubren los pioneros, ¿sí? Nos permite a nosotros construir una cosmovisión bíblicamente fundada. ¿Okay? Entonces, un sistema cognitivo, ¿sí? Que interpreta una realidad, por lo tanto, se refiere a un hecho que está afuera de nuestra mente, o sea, podemos entender el sistema de dos maneras, como hecho cognitivo, como algo que está ahí afuera, que yo interpreto, ¿verdad? Un sistema es un todo de partes articuladas. Los sistemas teológicos son sistemas cognitivos, es decir, nos ofrecen una explicación de la realidad como un todo. Y hay tres conceptos básicos que requiere todo sistema que ofrece una explicación de la realidad como un todo y que eso aplica también a la teología. Primero, necesitamos una explicación de lo que hace que la realidad sea una. ¿Ok? Hay un principio de unidad. De hecho, a lo que yo me refiero como principio de articulación, otros se referirían como principio de unidad. Por ejemplo, el doctor Kerr usa más esa expresión. ¿Ok? Y es correcto. En la teología, ese principio siempre ha sido, en todos los casos, y yo creo que lo es en la Biblia también, es Dios. ¿Ok? Lo que hace que la realidad sea una es Dios. ¿Ok? Por definición, de hecho, por eso es un principio, por eso es un sistema teológico. ¿Ok? Si fuéramos evolucionistas ateos, lo que haría que la realidad sea como es la evolución. ¿Ok? Pero no lo es para nosotros, es Dios. En un sistema teológico nosotros tenemos partes a las cuales nos referimos específicamente los sistemas teológicos como doctrinas, enseñanzas, que las extraemos de la Biblia. Tenemos algo que lo que podríamos llamar el agente que articula la realidad como un todo, que es, bueno, ahí vamos a meternos enseguida en el tema del santuario, pero el agente en última instancia siempre es un agente divino, ¿sí? Que es Dios, que hace que la realidad sea lo que nosotros vemos como un todo, ¿sí? En los sistemas teológicos, entonces, si nosotros decimos que el sistema es un todo de partes articuladas, en los sistemas teológicos tenemos partes, que son las doctrinas, tenemos algo que articula, que siempre es Dios o una acción divina, para ser más específico, una acción divina. Hay un agente que desarrolla una acción divina que hace que la realidad sea un todo, como lo conocemos, y el resultado es un todo que es lo que nosotros conocemos. Ahora, acá vamos un momentito a nuestros pioneros. Nuestros pioneros, cuando descubren el tema del santuario celestial, 1844, 22 de octubre de 1844, pasa el 22 de octubre, ¿verdad? Ellos no habían entendido todavía lo de tarde a tarde y demás, así que ellos esperan hasta probablemente la medianoche, y cuando pasa la medianoche, dicen, estamos en el 23 y no pasa nada, esperamos al amanecer y no pasa nada, todos los sistemas, ¿no? Aparentemente no pasa nada. Ellos descubren relativamente pronto, ¿sí? Que hay un santuario en el cielo. Una de las cosas que los ayudó es el estudio seguramente de Hebreos. Hay toda una historia ahí con Hiram Edson, que él parece que tiene un insight, dirían, ¿no? En inglés. Hay toda una discusión sobre qué representa eso, pero hay un descubrimiento que en última instancia se basa en la Biblia, ¿sí? No es que, Guillermo Miller o William Miller no sabía que la Biblia menciona un santuario en el cielo. Guillermo Miller sabía de eso, de hecho tiene un artículo, seguramente alguno de ustedes lo habrá visto, donde él ofrece varias explicaciones, pero en cualquier caso esas explicaciones nunca asumían que el santuario es un lugar concreto, real, tangible en el cielo. ¿Por qué? Porque él viene de una tradición teológica donde el cielo es un lugar sin espacio, ni tiempo, ni materia, donde lo que hay ahí está Dios, que está más allá del espacio y del tiempo, hay ángeles que son como espíritus etéreos, hay almas de personas que se salvan y se van al cielo y no tienen cuerpos, son espíritus etéreos, por lo tanto el cielo es un lugar sin espacio, ni tiempo, ni materia. ¿Okay? Y ahí está la cuestión de las presuposiciones, que bueno, merecería un desarrollo adicional. Guillermo Miller no descubre esto, pero nuestros pioneros sí lo descubren. Nuestros pioneros, cuando descubren
que hay un santuario real y concreto en el cielo, conectan esto con la profecía de las 2300 tardes y mañanas y se dan cuenta de que el cielo es un lugar concreto. De paso, eso da para toda otra presentación. ¿Sí? Yo algo desarrollé mi tesis, después, con ayuda de algunos datos que me dieron, más unas búsquedas adicionales, se puede hablar de qué es lo que los pioneros, cómo entendían los pioneros la realidad celestial en general, no solo el santuario, ¿sí? Cómo los pioneros entendían la naturaleza de Dios, no como alguien ajeno al espacio y al tiempo, sino como alguien que experimenta espacio y tiempo y usan ese lenguaje. En mi tesis yo no llegué a descubrir eso, pero después, algún dato que me dio un alumno en Brasil, que también está escribiendo alguna cosa, él ya es pastor ahora, ¿no? Me muestra algunos datos y me puse a buscar y encuentro más y más. Los pioneros eran bastante intencionales con lo que estaban haciendo. Ellos se dieron cuenta bastante bien de las consecuencias que implicaba el descubrimiento del santuario celestial concreto y real en el cielo. Era una especie de, para usar una expresión de Fernando Canario, una especie de revolución teológica, solo que ellos avanzaron todo lo que pudieron, hasta donde las capacidades técnicas le dieron, pero no es poco lo que se hizo, se hizo un montón. Pero bueno, perdón, cierro el paréntesis, me voy a entusiasmar con eso y no podemos. Entonces nosotros tenemos un sistema. La pregunta es, ¿podemos nosotros decir genuinamente que la Biblia es un sistema teológico, o mejor dicho, contiene un sistema teológico? Algunos interpretan sistema teológico como si fuera un libro de teología, de doctrina, ¿no? Primero doctrina de Dios, doctrina del hombre, doctrina de pecado, doctrina de la salvación, etc., ¿no? Si nosotros lo que queremos es encontrar en la Biblia un libro que esté estructurado de esa manera, la respuesta es no, eso la Biblia no lo tiene, ¿ok? Sin embargo, si nosotros nos preguntamos si la Biblia contiene un sistema teológico, yo creo que la respuesta es sí. Los sistemas, y les explico muy brevemente por qué. Los sistemas teológicos, ¿sí? Tienen tres elementos básicos, sin los cuales no podemos hablar de sistema teológico. Yo les decía que hay un elemento que unifica todo, ¿sí? En realidad, cualquier cosmovisión tiene ese elemento, pero en teología ese elemento es Dios, ¿sí? Una acción divina. Segundo, tiene una interpretación de la realidad humana. Y tercero, del mundo. Es decir, cualquier sistema teológico me va a hablar de Dios, del ser humano, porque el ser humano además es el que hace la teología, ¿ok? Y es el que se relaciona con Dios. Dios se revela al ser humano, y del mundo, porque el ser humano no está tirado en un vacío, sino que existe en una realidad mayor que también es creada por Dios. La pregunta es, ¿cómo se entienden los sistemas teológicos la relación entre Dios y el mundo, incluyendo al ser humano? Si nosotros entendemos en un sistema teológico cómo Dios se relaciona con el mundo, entendemos qué es lo que articula ese sistema teológico, lo que hace que ese sistema teológico esté unido como un todo. Y esto ustedes pueden hacer un análisis histórico. Yo hago un recorrido selectivo, indudablemente, en la tesis. También la hace en buena medida el doctor Kers en sus volúmenes sobre construcción de la teología cristiana. Y podemos identificar lo que está articulando esos sistemas teológicos. Si nosotros vamos a los pioneros, no es difícil descubrir que para los pioneros lo que articulaba su sistema teológico es el santuario. ¿Por qué? Porque el santuario funciona como una estructura relacional que permite que Dios se relacione con el mundo. Cuando yo digo el santuario, estoy hablando de algo medio complejo, porque vamos a decir, pues el santuario es un lugar concreto en el cielo, ¿no? 4 paredes, ¿no? Una puerta. Eso es el santuario. El santuario, cuando yo me refiero al santuario, y creo que los pioneros también entendieron eso a medida que iban profundizando, es en realidad una estructura muy compleja, porque el santuario implica el accionar de Dios el Padre, el accionar del Hijo, que es nuestro mediador intercesor en el santuario celestial, es un lugar de gobierno de Dios, es un lugar es un centro salvífico, digamos soteriológico, esas palabritas técnicas que usamos los teólogos, ¿verdad? Es un centro litúrgico, y con la excepción de la función salvífica, todas las otras funciones existen antes de la introducción del problema del pecado. Algunos piensan que Dios levantó un santuario cuando se desata el problema del pecado y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a organizarlo. Centro de nuestro cuartel general levantamos un santuario. No, no funciona así. Basta que nosotros hagamos un análisis, podemos verlo en el después, pero podemos verlo también directamente en la Biblia. Lucifer es un querubín protector, ese es el lenguaje del santuario.
y él era un querubín protector antes de rebelarse contra Dios, o sea que él estaba junto a Dios, era un ayudante, un custodio del trono de Dios, y ese es el lenguaje del santuario, ¿ok? O sea que el santuario como centro litúrgico, como centro de gobierno, existe antes de la introducción del problema del pecado. Cuando se introduce el pecado, el santuario adquiere una función soteriológica que no tiene antes y que desaparecerá cuando se acabe el gran conflicto, ¿ok? Los pioneros entendieron muy bien eso. Es una estructura compleja, por lo tanto, que nos permite entender cómo Dios se relaciona con el mundo. ¿Okay? Dios se relaciona a través de la estructura del santuario. El santuario involucra la obra de Cristo. La obra de Cristo, yo suelo decir que es santuariforme. ¿Okay? Cristo viene y se encarna acá, Juan capítulo 1, Él viene y se encarna y es... Juan 1.18 dice que cuando Cristo se encarna hace su tienda, su esquené, ¿sí? Esquená o el verbo, o sea, hace su tienda entre nosotros, hace su tabernáculo, Él levanta un tabernáculo, Él viene a este mundo para revelarse presencialmente y el lenguaje es el lenguaje del santuario, Él se ofrece como sacrificio, esta tierra funciona como una especie de atrio, ¿sí? El santuario celestial. Cristo luego eso es sacerdote, pero también es el sacrificio, se ofrece a sí mismo, resucita, asciende, es nuestro mediador, intercesor, envía el Espíritu Santo que lo representa a Él. Entonces, cuando nosotros hablamos del santuario, no hablamos solamente de un edificio, hablamos de Dios mismo, hablamos de la mediación de Cristo, hablamos de una estructura compleja que involucra a Cristo mismo. El centro del santuario, si vamos a decirlo en lenguaje, podemos decirlo de esta manera, algunos dicen, bueno, el santuario es el centro de la teología adventista, sí, solo que el centro es un término impreciso, ¿no? Pero bueno, para usarlo de esta manera, el santuario es el centro de la teología adventista, pero Cristo es el centro del santuario, y las acciones de Cristo que permiten que nosotros reconectemos, articulemos nuestra relación con Dios, o que Dios articule su relación con nosotros, ¿verdad? Son acciones que se desarrollan en el contexto del santuario. Por lo tanto, es un contexto muy complejo, es una estructura muy compleja. El santuario involucra el concepto de pacto. Hay muchos evangélicos que han estudiado el concepto de pacto y es un concepto fantástico. Siempre le digo a mis alumnos que si ustedes no entienden el concepto de pacto, básicamente no entienden la mitad de la Biblia, por lo menos. Digamos, o sea, el concepto de pacto o es explícito o se asume extensamente en el texto bíblico. Pero el concepto de pacto es un concepto estrechamente ligado al concepto de santuario. ¿Por qué? Porque hay un pacto, bueno, en realidad Dios se relaciona pactualmente con sus criaturas inteligentes siempre, antes de la caída incluso, ¿verdad? Y se relaciona con sus criaturas pactualmente después de la caída, se aplica allí el concepto de pacto eterno, ¿sí? Que es un concepto que atraviesa también toda la escritura, pero el santuario permite operativizar lo que se logra a través de la relación pactual. Por lo tanto, nosotros, piensen ustedes que el santuario es el lugar donde Dios habita, ¿okay? El santuario es el palacio de Dios. En Salmos, por ejemplo, se utiliza la expresión heikal, que se puede traducir como palacio, solamente que se suele traducir como templo, porque el palacio de un Dios sería un templo, ¿okay? Pero es el palacio, es el lugar de donde vive el rey del universo, no un rey cualquiera, ¿okay? Entonces, el concepto de santuario es un concepto simple por un lado, pero por otro lado tremendamente rico, complejo, que operativiza esta cuestión de los pactos salvíficos y en realidad operativiza los pactos los vínculos pactuales de Dios con sus criaturas inteligentes, incluso antes de la caída, y lo seguirá haciendo después. Por lo tanto, el santuario es, como mínimo, un buen candidato para ser nuestro principio de articulación. Y es un buen candidato porque está fundamentado estrictamente en la palabra de Dios. Canal incluso hablaría de santuario pacto como una especie de estructura compleja. Pero ojo, algunos dicen, pero nosotros hablamos mucho del santuario, mucho del pacto, la ley, que son los términos del pacto, bla, bla, pero ¿y Cristo? Pero ojo, nuevamente insisto, cuando nosotros hablamos del santuario, estamos hablando realmente de Cristo y de su obra. Nosotros no podemos entender completamente la obra de Cristo separada del concepto de santuario. ¿Okay? Solo para ejemplificar, no sé ni cuánto tiempo tengo, pero como le dije, ni mire el bosquejo. Vamos a ver. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo,
de la salvación, ¿sí? Mucha de nuestra literatura, a veces, no, esto no es algo nuevo, podríamos remontarnos muy atrás, en algún punto empezamos a hablar de la salvación, de la justificación, de la santificación, como conceptos soteriológicos que no tienen nada que ver con el santuario. Eso no solo es innecesario, sino que es falaz. En realidad, nosotros no podemos entender la naturaleza bíblica de la justificación y de la santificación en desconexión del concepto de santuario. ¿Sí? Porque si no es muy fácil ir hacia una comprensión evangélica, calvinista o semicalvinista del concepto de salvación y bueno, de los componentes de la salvación, ¿verdad? El orden de la salvación, la justificación, la santificación. ¿Sí? Como yo les mencioné que los evangélicos, por ejemplo, han puesto mucho el ojo en el concepto de pacto, y es un concepto importantísimo, repito, ¿sí? En mi tesis le dediqué algún espacio y a veces pienso que debería haberle dedicado más, pero bueno, a veces las tesis hay que acabarlas, digamos, cuando se empieza a acabar la beca, y hay que volverse, ¿verdad? Pero es un concepto importantísimo. Pero nuevamente, la visión evangélica, muchas veces del pacto, Calvino le dedica importancia al tema del pacto, es un concepto insuficiente, un concepto que tiene sus huecos importantes, porque en la Biblia Dios entra en pacto con sus criaturas para habitar con ellas, y Dios habita siguiendo el patrón relacional y estructural del santuario. ¿Okay? Si ustedes miran el Tratado de Teología Adventista, incluso en la doctrina de Dios, se habla de que Dios demuestra su presencia especialmente en el sábado, en la encarnación y en el santuario. Ahora, pensemos un poquito. El santuario es de lo que estamos hablando, perfecto, pero la encarnación de Cristo, ¿acaso no está vinculada al tema del santuario? Él es el mediador, el intercesor, etc. La encarnación misma es descrita en términos santuariformes, ¿sí? Cristo es el templo que va a ser muerto, pero va a resucitar al tercer día. ¿Sí? Ahí tengo un alumno que está ahí explorando la posibilidad de hacer su tesis, no conmigo porque es más del área bíblica, pero sobre el concepto de Cristo como templo en el Evangelio de Juan. Y hay teólogos que han explorado ese asunto. ¿Sí? La iglesia es el templo espiritual de Dios acá en la tierra. ¿Por qué es espiritual? Porque es etérea, ¿no? Somos todos de carne y hueso, pero porque estamos vinculados a la obra de Cristo a través del Espíritu Santo y estamos vinculados a Cristo que está en el santuario celestial. Entonces, ese santuario celestial es el lugar donde nosotros vamos a habitar. Por ahora somos el templo espiritual acá, ¿verdad? Pero después habitaremos en un templo material. Alguno va a decir que nosotros vamos a habitar en el templo. Sí, Señor. La Nueva Jerusalén no es nada menos que un inmenso lugar santísimo. Lean Apocalipsis 21 y díganme qué forma tiene. Hay dos estructuras cúbicas en la Biblia. Una es el lugar santísimo, ¿sí? Tanto del santuario terrenal, el tabernáculo, como el templo de Salomón, el templo de Jerusalén. Y la segunda estructura cúbica es la Nueva Jerusalén. Es el lugar donde Dios habita. ¿Qué es lo que está en el centro de la Nueva Jerusalén? El trono de Dios y el Cordero. Y nosotros iremos a adorar usando el lenguaje de Isaías 66, de mes en mes y de sábado en sábado, delante de la presencia de Dios y del Cordero. ¿Okay? Entonces, si nosotros pensamos la Biblia, en realidad contiene los elementos de un sistema teológico. Tenemos un concepto de Dios, un concepto bíblico del mundo, ahí está el tema de la creación. Alguien me decía por escrito el otro día, no, pero la Biblia no contiene una doctrina del mundo. Sí la contiene, nosotros no le llamamos de esa manera, pero la Biblia tiene una tonelada de información y es una información coherente sobre cómo el mundo es, ¿no? O sea, fue creado por Dios en 6 días, originalmente era perfecto, después se fue afectado por el pecado, etc. O sea, en realidad podríamos hablar de una doctrina del cosmos en la Biblia perfectamente, tiene una cosmología, etc., ¿no? Y por supuesto una doctrina del ser humano. Un sistema es internamente coherente. ¿La Biblia es internamente coherente? Por supuesto que lo es. Si ha sido, la Biblia refleja el pensamiento de Dios. Si nosotros podemos estudiar los sistemas humanos de pensamiento, cómo piensa un filósofo, cómo piensa un teólogo, y descubrir coherencia interna, aunque no sea perfecta, pero podemos descubrir coherencia interna, ¿cuánta más coherencia debiéramos encontrar nosotros en la mente de Dios? Bueno, la Biblia refleja el pensamiento de Dios plasmado por escrito a través de sus profetas.
¿sí? Entonces nosotros sí tenemos un sistema. Y la estoy dejando más cerca del final a una cita de Elena de White que aparece en varios lugares donde ella dice que, digo esto porque la otra vez en una observación que escuché, que leí por escrito de mi tesis, se decía que yo basaba mi tesis extensamente en una cita de Elena de White de Conflicto de los Siglos. La he usado muchas veces en presentaciones, pero la tesis no está basada en esa cita para nada, aunque es una cita maravillosa, donde ella dice que el santuario fue la clave o la llave, depende cómo lo traduzcan, que permitió la comprensión de un sistema de verdades. Elena de White, los pioneros en general, desarrollan extensamente el concepto de sistema de verdades o cadena de verdades. Y para ellos, el foco, el centro de ese sistema de verdades es nada menos que el santuario. ¿Ok? Y Elena de White tiene una declaración donde ella dice que la Biblia contiene un sencillo y completo sistema de teología y filosofía. Encima dice filosofía. ¿No? Las dos disciplinas ontológicas que interpretan la realidad como un todo. Pero no la filosofía que está, que se basa en la imaginación de los filósofos y dicen cualquier cosa. Es una filosofía bíblica. Entonces ella dice, fíjense, es interesante, ella no dice que la Biblia es, la Biblia contiene. Está muy bien lo que dice. ¿Por qué? Porque si nosotros lo planteamos en términos de un libro de teología sistemática, la Biblia no es un libro de teología sistemática. Pero yo puedo encontrar o desentrañar un sistema teológico bíblico. Por supuesto que puedo hacerlo. Por eso nuestros pioneros entendían que lo que ellos presentaban era un sistema de verdades, para decirlo más completamente, un sistema bíblico de verdades, porque la Biblia contiene un sencillo y completo sistema de teología y filosofía. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta eso, podemos estudiar las partes del sistema, las doctrinas, doctrina de Dios, doctrina del hombre, doctrina del mundo, etc. Podemos estudiar la articulación de ese sistema, que nos habla de cómo Dios se relaciona con el mundo a través de la estructura del santuario, ¿sí? Y podemos descubrir el todo de ese sistema, ¿sí? Que no es un conjunto de partes desperdigadas, es un todo. Los pioneros identificaron muy bien ese todo, especialmente en el tiempo presente, ¿sí? Originalmente, Dios antes del problema del pecado, ¿verdad? Nosotros encontramos que ese todo en la Biblia se refiere a un mundo perfecto, armónico, ¿sí? La armonía original. Entendemos que Dios nos quiere llevar a una instancia de restauración de esa armonía original, que es cielos nuevos y tierras nuevas. En el medio, y los pioneros, Elena de White en particular desarrolla muy bien esto, a ese todo, Elena de White se refiere como el gran conflicto. El gran conflicto involucra libertades humanas, ¿ok? Por eso hay un conflicto. Porque si el ser humano no tuviera libertad, no habría necesidad de tener ningún conflicto. Dios simplemente determinaría todo y listo, ¿sí? Por eso, por ejemplo, el calvinismo, Lutero mismo, no pudo entender el tema del gran conflicto. ¿Por qué? Porque no existe libertad humana en la teología de Calvino o de los calvinistas y en la de Lutero, aunque sí aparece después en el luteranismo posterior. Entonces, no entienden el problema del gran conflicto, porque necesitamos un gran conflicto, necesitamos porque el ser humano tiene libertad, las criaturas inteligentes tienen libertad y toman decisiones equivocadas. Dios quiere volver a reunir el universo y lograr esa armonía original nuevamente, ¿sí? Pero sin forzar las voluntades humanas. Quiere rearticular, o sea, el universo estaba perfectamente articulado. Llega a una instancia de falta de armonía como resultado del problema del pecado. Pero a través de la estructura del santuario pacto, Dios lo que está tratando de hacer es restaurar nuevamente esa armonía original. Y esa estructura involucra fundamentalmente la obra de Cristo. Cristo es el agente que articula la relación entre Dios y el mundo a través de la estructura del santuario pacto, ¿sí? Tratando de, usando la expresión paulina, de reunir a todas, el apóstol Pablo usa una expresión en griego que es tapanta, todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas deben ser reunidas nuevamente con el Padre a través de Cristo, que es el mediador intercesor, ¿sí? Y, por supuesto, eso es lo que Jesús hace en el santuario celestial. Mucho más se podría decir, pero creo que ya dijimos bastante. Y bueno, supongo que habrá algún tiempito por ahí para preguntas y más. Muy bien. Te damos muchas gracias, Pastor, por esta explicación, por todo lo que nos ha contado, que hemos podido aprender también. Y tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos que se corren
al no ver el santuario en un lugar central en la teología. Esa es una pregunta excelente, hasta yo me había notado por ahí, pero bueno. El asunto con esto que llamamos el principio de articulación, que es lo que le da la estructura al sistema de lo que nosotros queremos, es que cuando nosotros cambiamos el principio articulador, cambiamos la estructura del sistema y por lo tanto cambiamos el sistema en general. Para ilustrar esto, es como si yo tengo un sistema mecánico y se me rompe, no sé, la bomba de agua de mi auto, que es Chevrolet, y le quiero poner una de Fiat. Y tal vez la de Fiat es buenísima, pero no me va a encajar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para hacerla encajar? Y cambiar la bomba, usar una de mi vehículo, o tengo que empezar a introducir modificaciones en el resto del sistema para que encaje. Y eso es muchas veces lo que ha pasado en la teología. Y nosotros, personalmente, como adventistas del séptimo día, tenemos ese problema. Digamos, en mi tesis yo desarrollé, a modo de modelos, traté de explicar que hay diferentes interpretaciones en la actualidad dentro del adventismo que tienen que ver con o diferentes explicaciones sobre qué es lo que articula nuestra teología. ¿Okay? Entonces nosotros podemos estudiarlo históricamente, podemos analizarlo, etc. Y en este momento nosotros tenemos tres o cuatro, depende cómo lo veamos. Yo tal vez menciono tres, que son las que están en desarrollo más en mi tesis, como modelos de cómo articular la teología adventista, que no necesariamente se basan en el santuario, ¿sí? Uno de ellos es un modelo más evangélico, que trata de articular la teología adventista a la luz del concepto evangélico de salvación. Y alguien podría decir, pero es muy diferente el concepto de salvación. Eso es algo que a mí me tomó un poquito de tiempo entender, porque para ellos, al fin y al cabo, los evangélicos entienden la justificación por la fe, nosotros también creemos en la justificación por la fe. Sí, Lutero creía en la justificación por la fe, sí, pero no entendemos la justificación de la fe, por la fe de la misma manera. Un porcentaje elevadísimo de los evangélicos tienen ese trasfondo calvinista que determina que según el cual Dios determina quiénes se salvan y quiénes se pierden. Entonces la justificación depende de la elección divina exclusivamente, sin intervención de la voluntad humana. Entonces la justificación está supeditada a la predestinación absoluta de Dios. Nosotros entendemos que la libertad humana sí existe, por eso existe el gran conflicto. ¿Okay? Entonces, si yo modifico el principio de articulación, lo reemplazo al principio de articulación o lo adapto en función de algún otro concepto, ¿verdad?, que no encaja bien, lo que voy a producir es una modificación del sistema. Una modificación del sistema implica una modificación de la identidad teológica. Y una modificación de la identidad teológica implica una modificación de la praxis de lo que hacemos, y muchos de esos cambios han aparecido. Y esta adaptación a veces al pensamiento evangélico, por un lado, hay otras propuestas. Están aquellos que de hecho ya han aceptado, ¿verdad?, la teoría evolutiva, y entonces ellos implícitamente tratan de articular el sistema teológico adventista a través, voy a usar una expresión neotécnica, pero a través de una visión panenteísta de la relación entre Dios y el mundo. Es decir, ellos creen que Dios, mejor dicho, que el mundo de alguna manera es necesario o parte de Dios, y Dios actúa en el mundo de manera absolutamente inmanente. El mundo es prácticamente parte de Dios. Entonces, ¿cómo hace Dios? Lo que Dios hace en el mundo es parte de un extenso proceso evolutivo a través del cual Dios crea, etc. Cuando nosotros modificamos la forma de articular la teología, modificamos la identidad teológica. Cuando modificamos la identidad teológica, modificamos la praxis. Y cuando hablamos de la praxis, hablamos de la misión de la iglesia, hablamos de la liturgia. Y cuando nosotros a veces decimos, está bien esto de introducir rock and roll, eso tiene que ver con la forma, los cambios en la articulación de la teología, solo que a veces no hacemos esa conexión. Y tiene que ver con la forma de entender la misión de la iglesia. De hecho, si yo tengo más de una manera de articular la teología, en la práctica no tengo un mensaje unificado. Yo he escuchado muchas veces con muy buenas intenciones la expresión, lo importante es que estemos unidos en la misión. Si nosotros no estamos unidos en nuestra teología, o sea, en nuestro mensaje, tampoco estamos unidos en la misión, porque cada uno está predicando lo que bien le parece. Y efectivamente nosotros tenemos ese problema real instalado, ¿no? Y por supuesto hay quienes sí están, yo diría el mainstream, quizás la corriente principal del adventismo, que trata de articular a través del concepto de el conflicto cósmico, el gran conflicto, solo que ahí también nosotros hemos tenido algunas vulnerabilidades, ¿no?, que se han dado, porque a veces
hemos hecho algunas concesiones o adaptaciones, especialmente a la teología evangélica, quizás por el diálogo con ellos, que han hecho que hay un ruido ahí teológico. Y creo que en ese sentido nosotros tenemos que, ahí coincido completamente con Fernando Canal, en el sentido que nosotros tenemos que retomar lo que ellos hicieron y llevarlo mucho más allá, a un nivel mucho más técnico, ¿no? Y creo que se está haciendo en buena medida eso, y eso es parte de la misión de la Iglesia, porque nosotros podemos asumir que el mensaje lo tenemos resuelto, pero no es así. Tenemos que investigar más, tenemos que estudiar más. A veces hemos asumido que está todo muy resuelto y que lo único que tenemos que hacerlo es presentarlo, y no nos damos cuenta de que estamos presentando 3 o 4 mensajes que no son compatibles entre sí. Muy bien. Una consulta más. Esta tal vez su opinión nos puede contar un poco lo que ve. Dice, ¿cómo ve usted la comprensión del santuario entre los jóvenes adventistas hoy? ¿Cree que se ha perdido el interés? No, yo no sé si se ha perdido ¿O el la interés. comprensión? Dice. Sí, en todo caso creo que tenemos que aprender a presentárselo de una manera que cuando ellos captan ese interés descubren por qué es importante el santuario para ellos. Nosotros hace décadas como iglesia empezamos a utilizar un lenguaje que no está mal, pero tiene sus riesgos, que es el lenguaje de verdades distintivas. Es decir, nosotros tenemos un conjunto de verdades, asumimos que muchas de ellas las compartimos. Esto es algo que ya hace bastante tiempo presentó Fernando Canale, coincido plenamente con él en eso y muchas cosas, en el sentido de que nosotros tenemos un conjunto de verdades, muchas de las cuales aparentemente compartiríamos con el resto o con muchos otros, no con todos, pero con muchos otros cristianos, y otras que son distintivas. Entre ellos está nuestro concepto de la ley, del sábado, del estado de los muertos, el santuario y por supuesto los 3 mensajes angélicos, etc. El problema con esa visión de las verdades distintivas es que cuando yo las coloco acá separaditas del resto, digo, estas son verdades distintivas. Con las otras más o menos compartimos, pero estas son verdades distintivas. Yo las separo, no veo la relevancia de esas verdades. Y tampoco las uso para articular el sistema como un todo. Entonces, estas verdades están de alguna manera entendidas como, ¿no? Por ejemplo, como digo siempre, o sea, yo puedo hablar de la justificación por la fe, y algunos dicen, sí, los adventistas creen en la justificación por la fe. Por supuesto, ¿no creen en la justificación por la fe? No, por supuesto que no. Ah, bueno, entonces creen lo mismo que nosotros los evangélicos. Y depende, digamos. ¿Ok? La expresión es igual, pero yo personalmente no creo lo mismo que Lutero sobre justificación por la fe. Definitivamente no puedo, ni que Calvino. No. Tenemos ciertos aspectos en común, pero no es lo mismo. ¿Okay? Que estemos en desacuerdo con la teología católica del mérito no significa que estemos totalmente de acuerdo cuando hablamos del concepto de justificación por la fe. Y es un asunto que se puede elaborar más. Entonces, cuando yo le explico bien, cuando le explicamos bien a los jóvenes y a la iglesia en general, ¿por qué es importante el santuario? No es solo una verdad distintiva. Cuando es una verdad distintiva, yo no la integro al sistema, no permito que me articule el sistema, no veo su relevancia. Ahora, cuando yo entiendo que es el centro de mi cosmovisión, ahí las cosas cambian. Pero entonces tengo que mostrarles que eso se relaciona con incluso la forma en que yo entiendo a Dios, la forma en que yo entiendo mi devoción personal, la forma en que entiendo la manera de la Biblia, la forma en que entiendo la liturgia, los cultos, ¿verdad? Estilos, vamos a decirlo así, de culto, la forma en que entiendo la música, la forma en que entiendo mi vida cristiana, etc. Ahí me doy cuenta que es importante, ¿no? Pero bueno, ese es un esfuerzo que tenemos que hacer. Bueno, le agradecemos muchísimo entonces al pastor Roy Graf. Dice que allá hay una pregunta. Sí. Sí, perdón, no sabía. Okay. ¿Cómo hacer la pregunta? Sí. Hermano? Ok. No, o sea, yo soy un agradecido por el trabajo tuyo, de Kerr y Canales, que creo que es una diferencia enorme. Solo me quedo pensando en esto que voy a decir de los sobre todo cuando nos vamos a poner más técnicos, que es un poco el tema, de que como lo necesitamos en los ámbitos académicos, la noción de sistema en sí misma y yo entiendo, y me parece fundamental abordar eso para no, como vos hablabas, de verdades distintivas y decir, no, afecta a todo, cómo entendemos todo, cómo lo organizamos. Pero al mismo tiempo me sigue haciendo ruido, pues la filosofía misma, el último que dotábamos un sistema, terminaba forzando las cosas para encontrar coherencia, porque es tan grande como la mente que lo puede. Entonces, a mí no me queda duda que en la mente de Dios está la coherencia,
pero pensaba esto, hasta dónde le metemos esta cuestión de los límites del conocimiento humano. Y entonces sí, tenemos varios indicios de cómo organizarnos, pero la búsqueda de coherencia así, que nos cierre redondito, bueno, esa era un poco la consulta. Sí. Bueno, a ver, podemos responder de varias cuestiones. Yo creo que la realidad es un sistema. Complejísimo. Todo es sistemático. Vamos a decirlo de esta manera. Todas las disciplinas, de hecho, científicas, cuando digo científicas en el sentido amplio, ahí incluiría humanísticas, incluiría la teología misma, la filosofía, etc. Todas ellas trabajan sobre la base de que la realidad es un sistema y que es un sistema muy sofisticado, por supuesto, y como nosotros no lo entendemos de manera absoluta, no hay manera, yo de hecho creo que nunca, ni en el cielo vamos a entender de manera absoluta ni la naturaleza, siquiera porque cada vez que se descubren cosas nuevas, dices, wow, esto es, no hay como agotarlo, no es como que refleja la mente de Dios, no tiene límite. Bueno, eso también aplica para la teología. El asunto es que estoy usando una línea de argumentación que si quieres es más filosófica que otra cosa, pero todos los logros que hemos obtenido en la búsqueda de la verdad, en cualquier ámbito científico de búsqueda del saber, todos los logros que hemos obtenido los hemos logrado, valga la redundancia, asumiendo el concepto de sistema. Y si queremos probar no asumirlo, podemos probar, pero básicamente extinguiríamos todas esas disciplinas. Incluso los principales detractores del concepto de sistema que se dan en el contexto de la posmodernidad son muy sistemáticos argumentando en contra del sistema. Entonces uno dice, bueno, no, te estás pegando un tiro en el pie, o sea, al final hablas en contra del concepto de sistema y son sumamente ordenados, sistemáticos y coherentes. ¿Por qué? Porque para ser persuasivos en su argumentación tienen que argumentar sistemáticamente. Entonces eso es una evidencia de que en realidad no pueden renunciar al concepto de sistema. Esa es una línea de argumentación. Otra línea de argumentación es un atajo, pero bueno, por eso la digo en segundo lugar. Elena de White dice que la Biblia contiene un sencillo y completo sistema de teología y filosofía. Bueno, yo personalmente creo en Elena de White. Y la verdad es que ella habla de concepto de sistema no solo en relación a la Biblia. Yo conocí el doctorado, escribí todo un paper sobre el concepto de sistema en Elena de White. Y es interesantísimo. Ella habla del sistema, o sea, encuentra sistema en el cuerpo humano, en las plantas, todo es sistema, ¿no? Bueno, el tiempo no ha hecho más que seguir dándole la razón, o sea, es verdad, uno analiza todas esas cosas y además ella usa ese concepto y dice, bueno, la Biblia también contiene un sencillo y completo sistema de teología y filosofía. Yo le creo y creo que hemos logrado cosas maravillosas justamente porque hemos entendido que Dios, que es un Dios de orden, ¿verdad?, se nos revela de manera ordenada, coherente y hace posible de esa manera que nosotros, en nuestra finitud, podamos entender, no cabalmente, eso no va a pasar nunca, a Dios, si nos cuesta entender la naturaleza, menos vamos a entender completamente a Dios, pero por lo menos podemos, dentro de lo que Él se nos revela, podemos lograr un cierto grado de comprensión que nos permite a nosotros entender su propósito hacia nosotros, su amor, su condescendencia, ¿verdad? Todo lo que Él hace por nosotros y realmente ser salvo. Esa revelación es una revelación coherente, ordenada, sistemática, si se quiere, y yo entiendo la inquietud, porque yo mismo cuando era estudiante, digamos, de la licenciatura, a veces hablaba de la preocupación de los sistemáticos por encajar todo dentro de un sistema. Claro, no había estudiado tanto lo que dice Elena de White y todo lo demás, ¿verdad? Y seguramente siempre va a haber alguna cosita que se nos escapa. Pero bueno, el conocimiento humano en general es sistemático y si bien es verdad que a veces podemos correr el riesgo de tratar de encajar alguna cosa, de hacerla encajar a la fuerza, es así como siempre ha operado el conocimiento sistemático. Para los que hacen ciencias, trabajan en ciencias empíricas, ¿verdad? Elaboran una hipótesis, ¿sí? Después elaboran un protocolo, un instrumento, ¿verdad? Y entonces a veces confirman cosas, pero no confirman todo lo que querían. Entonces buscan explicaciones adicionales que van parchando su hipótesis. Y cuando tienen éxito en parcharla, surge una teoría.
y después con el tiempo alguien se da cuenta que tiene una falencia y la parchamos más y más, y a veces, bueno, se producen los cambios famosos de paradigma, como lo que elabora Kuhn, ¿verdad? Sobre los cambios de paradigma científico, pero la realidad es que sí, a veces parchamos, a veces hacemos eso, pero eso no lo hacen solo los sistemáticos, lo hacen los sistemáticos, los de teología bíblica, los exegetas, los de teología aplicada, todo el mundo lo hace. Porque nosotros sí, naturalmente tratamos de encontrar explicaciones y a veces nos damos cuenta que hemos parchado tanto que básicamente tenemos que hacer como que, bueno, sacar el asfalto viejo y poner todo asfalto nuevo, ¿verdad? Pero una vez que ponemos el asfalto nuevo, cada vez que surge un problemita, seguimos parchando. No lo vamos a poder evitar, porque así funciona la mente humana. Y por otro lado, Dios se nos ha revelado de una forma que nuestra mente puede mínimamente comprender lo que se ha revelado. Entonces, creo que cuando estemos en el cielo, muchos de esos parches los vamos a sacar, vamos a prolijar fantásticamente nuestro sistema y seguiremos estudiando y estudiando, solamente que tendremos una ventaja que acá no tenemos. Le podremos decir al Señor, esto no lo estoy entendiendo bien, y Él nos va a ayudar, ¿no? Para que en vez de tener un sistema todo parchado, tengamos un sistema coherente, completo, sano, plenamente, ¿verdad? Y que podamos, sobre el cual podamos seguir creciendo por las edades sin fin. Pastor, ha sido un placer, le agradecemos mucho. Le podemos ofrecer también un aplauso al pastor, le agradecemos mucho.